Bienvenidos al curso de manejo defensivo en carretera. Manejo defensivo y seguridad vial. Vamos a ver el spacer, ¿no? Ubíquese en las zonas seguras, ubique las salidas de emergencia. El propósito de esta capacitación, pues, es darles a conocer las técnicas de manejo defensivo. El objetivo del curso, pues, es aplicar todas esas técnicas durante la conducción, ya sea en vehículos livianos o pesados. Tenemos una agenda que cumplir, algunos controles que debemos seguir durante del curso es evitar tener los celulares con sonido, hay que mantenerlos apagados o en vibración para evitar interrupciones. Tenemos algunas expectativas, en este caso que usted pueda conocer qué es el manejo defensivo y cómo aplicarlo. Los roles de esta capacitación, pues, es quien les habla, es ser el instructor de manejo defensivo teórico, y ustedes en este caso es el rol de participantes. El objetivo del curso es refrescar los puntos claves del manejo defensivo del reglamento de tránsito, concientizar al participante sobre la opción de vida que representa el manejar en forma defensiva, tomar la firme decisión de conducir evitando accidentes y salvando nuestra vida y la de nuestros acompañantes. Retroalimentarles para corregir y evitar errores de conducción. Algunos aspectos del temario: vamos a ver lo que es el manejo defensivo, tomar decisiones correctas, prepararse para el camino, los tipos de conductores que existen, el éxito en el camino para evitar accidentes, conducir para la vida. Algunas estadísticas que van del 2010 al 2014, se tiene que el índice de accidentes, pues, en nuestro país es bastante alto, ¿no? Esto según la fuente de la Policía Nacional, aquellos accidentes de tránsito que se han dado en carretera. El número de muertos y heridos por el accidente de tránsito, según la policía, pues los índices son bastante alarmantes, ¿no? Entre heridos y muertos. La lesión por accidentados de tránsito entre 2007 y 2019 había más de 38.323, y esa cifra es creciente a la actualidad. Respecto a las lesiones de tránsito, según la semana y hora por día, ¿no? Para ver en este caso el punto más resaltante, pues, de esta charla, que es el manejo defensivo, ¿no? El manejo defensivo lo vamos a definir como es manejar para salvar vidas, tiempo y dinero a pesar de las condiciones del entorno y de las acciones de los demás. ¿Contra qué nos protege el manejo defensivo? Contra las maniobras inesperadas de otros conductores, contra la imprudencia, ¿no?, de los peatones. También vamos a hablar en este caso contra las condiciones inseguras del tránsito urbano en carreteras, la visibilidad, la congestión vehicular, el clima adverso. Recuerda que su precaución es conducir puede salvar la vida de los imprudentes, ¿no? En este caso, como vemos, en nuestro país hay un alto índice de personas que no respetan, digamos, lo que es una conducción segura. Características del conductor defensivo o REA, ¿no? Conduce conociendo y respetando el Reglamento Nacional de Tránsito. Respeta el entorno. ¿Qué es REA? En este caso, respeta el entorno, sé cortés, tolerante y empático. Proyecta siempre llegar a su destino sin accidentes. Respeta a sus pasajeros y le preocupa la integridad de ellos, así como el aseguramiento de la carga que transporte y llevarlos a su destino. Reconoce siempre los riesgos y las conductas que los demás conductores, así como las condiciones del camino. Esto lo vamos a resumir como la técnica del REA, ¿no? Reconoce el peligro, entiende la defensa y actúa correctamente a tiempo. Reconocer el peligro, sencillamente lo vamos a definir como al observar el camino hacia adelante, hágalo con una visión lejana, nunca con una cercana, ¿no? Si nos proyectamos, nosotros vamos a ver a lo largo qué es lo que se prende, ¿no? Hay una curva, o de repente viene un vehículo en sentido contrario,
hay de repente animales en la vía que podrían saltar. Entonces, al hacerla de forma cercana puede reaccionar en este caso a tiempo, ¿no? Si uno cuanto más visión panorámica tenga, pues va a haber mayor cantidad de peligros que puedan estar en la carretera. Si es lejana, puedes planear, percibir y reaccionar correctamente a tiempo. La visión correcta, ¿no? Como decía, es proyectarse al horizonte. La visión incorrecta es mirar solo delante tuyo. Esta no se debería aplicar. Entender la defensa, siempre que puedas, aléjate de los otros vehículos, ¿no? Mantener siempre una distancia de seguridad, ¿no? Los tiempos y espacios denominantes delante, lateral, izquierdo y derecho es necesario mantener siempre que puedas. Necesitas este espacio para reaccionar o fugar en cualquier imprevisto, ¿no? Si, digamos, el camión de adelante hace una maniobra inesperada, cuanto mayor distancia tengas, tú puedes reaccionar a tiempo. Entender la defensa, ¿no? ¿Cómo debo reaccionar ante una situación inesperada de otro conductor o algo que se presenta en la carretera? Siempre debes tener espacio de vehículos que te antecede. Este espacio puede ser calculado como la regla de los 3 segundos. Elige una referencia en la carretera y comienza a contar el vehículo que te antecede por una referencia, ¿no? Como por ejemplo 1101, 1102, 1103. ¿Por qué no contar 1, 2 y 3? Porque sería muy rápido, ¿no? Y no te daría el espacio suficiente o el colchón de espacio y tiempo para poder reaccionar. Entender la defensa, observa siempre hacia adelante, tus referencias, señales de tránsito, realiza la referencia necesaria, que deben de ser observadas por los conductores que te siguen. Cada momento observa tus referencias visibles en los espejos, conduce siempre con tu visión periférica de 180 grados. Cuando uno llegas a una intersección, no tienes que mirar a ambos lados antes de cruzar. Muchos accidentes se han dado porque uno no ha percibido el entorno. Actuar correctamente a tiempo, ¿no? Emplear todas las técnicas de manejo defensivo conocidas, a ser necesario para evitar accidentes. Respeta lo que son la reglamentación nacional de tránsito. Ser respetuoso, cortés y tolerante con los demás conductores, ¿no? Si yo elijo, por ejemplo, el carril lento, ¿no? Tengo una visión panorámica, ¿no? En este caso tengo que ver qué vehículos deben ir por el carril de vía rápida, ¿no? Estar atento al camino, no evitar distracciones porque pueden, digamos, aparecer maniobras inesperadas que realizar por personas que también se pueden presentar delante, o vehículos o animales, ¿no? Actuar a tiempo en este caso puede evitar una catástrofe o un accidente de tránsito. Entonces vamos a concluir que todo accidente de tránsito en su mayoría pueden ser evitables. Definiciones complementarias: tenemos el incidente vehicular, es el evento que ocurre inesperadamente en el cual se vio comprometido un vehículo y un peatón en la vía de tránsito. Accidente vehicular es aquel accidente donde como consecuencia estuvieron personas lesionadas, no hubo daños ambientales o daños a la propiedad. Un casi accidente vehicular es aquel donde no hubieron consecuencias, no casi me atropella, eso no hubo. En el caso de un accidente sí hay daño, como el daño ambiental, ¿no? Hay un derrame, daños a la propiedad, el vehículo fue chocado, o se rompió el faro, el espejo, o el motor se quedó al piso. Hubieron lesiones de personas, ¿no? Oye, sabe que la persona sufrió fracturas, contusiones. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el accidente evitable, ¿no? El accidente evitable es aquel accidente en el cual el conductor no hizo todo lo razonablemente posible para evitarlo. Eso es un accidente evitable. Tenemos lo que es la alcoholemia, examen de prueba para detectar la presencia de alcohol en la sangre de una persona, o más conocido como dosaje etílico. Adelantar, maniobra mediante la cual el vehículo sí actúa delante
que lo antecede, utilizando el carril de la izquierda o su posición, salvo excepciones. Vamos a llamar calzada a la parte de la vía destinada a la circulación de vehículos y eventualmente al cruce de peatones y animales. Una calzada, pues en este caso es parte de la vía, ¿no? El Registro Nacional de Sanciones, Catastro Global de Información sobre las sanciones e infracciones de tránsito terrestre tipificadas en el Reglamento de Tránsito. Estas se encuentran a cargo del Ministerio de Transportes y actualizado permanentemente por la Policía Nacional, las municipalidades provinciales y la SUTRAN, ¿no? Prepararse para el camino, las personas más importantes, el conductor. Uno de los pilares claves es el conductor. Debe cumplir el perfil de puesto, obviamente debe tener la experiencia para conducir, una capacitación y los requisitos para realizar la conducción. Oye, un conductor de moto no va a estar conduciendo un vehículo, ¿no? Entonces tiene que tener la categoría adecuada para manejar un vehículo determinado. Debes cumplir con las condiciones físicas necesarias para realizar una conducción segura, por ejemplo, no estar fatigado, no tener somnolencia, no tener alcohol o drogas en la sangre, ¿no? Evitar la coca, el alcohol u otro estupefaciente que impida la conducción. Debes cumplir las condiciones mentales necesarias para realizar una conducción segura, una actitud y comportamiento o estado emocional. Una persona estresada no podría tomar el volante, no, se volvería un loco en el volante. Uno tiene que controlar el estado emocional en la que se encuentra. Son los elementos más complejos de controlar, ¿no? Pero decisivos para evitar accidentes. Tenemos las condiciones físicas que afectan al manejo, por ejemplo la edad, ¿no? Cuanto mayor edad, uno tiene, ya digamos, pierde la visión se ve más borrosa, la movilidad, ¿no? La movilidad, cómo uno se mueve, digamos, las piernas, los brazos, la audición, clave, ¿no? Clave porque uno cuando está conduciendo tiene que escuchar todos los elementos, hasta un mínimo sonido puede indicar que el vehículo necesita digamos, o hay algo que podría estar fallando. La visión, ¿no? Es clave para poder ver todo lo que pasa hacia adelante. Incluso utilizamos nosotros de apoyo los espejos para ver nuestro entorno. Enfermedades y uso de medicamentos, ¿no? Se tiene que evitar en todo lo posible el uso de medicamentos, a no ser que estas sean medicadas y no produzcan sueño, fatiga y somnolencia, ¿no? Estrés limitado y limitaciones físicas. El conductor joven tiene tiempo de reacción rápido, pero tiene poca experiencia y esto puede hacer una respuesta aplicada sea incorrecta, ¿no? O sea, respetamos la velocidad, estamos atentos, lo hacemos en el camino, mantengamos una distancia segura en el vehículo. El conductor de edad intermedia, en cambio, permanece alerta y sus reacciones son adecuadas. No porque tenga experiencia no tiene posibilidad de tener accidentes. Esa es una idea equivocada, ¿no? Si estás tenso o ansioso, modifica el estado mental antes de iniciar y continuar el viaje. El conductor de edad avanzada debe modificar sus hábitos de manejo de acuerdo a sus aptitudes físicas, ¿no? Maneja más despacio y sus reacciones físicas son más lentas. La movilidad, podemos perder movilidad por trastornos musculares, los cuales puedan generar dificultades para el manejo, los cuales se exteriorizan cuando conducimos o tramos largos. Para minimizar estos trastornos debemos ubicar bien los espejos laterales y el espejo retrovisor, usar espejos más grandes, usar cinturón de seguridad, usar apoyacabezas y mantener el asiento bien asegurado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido, por ejemplo, que se nos entumece las manos cuando estamos en condición de frío? No necesariamente por una lesión, sino por condiciones propiamente del entorno de la naturaleza. La audición, ¿no? El deterioro auditivo normalmente ocurre en la edad por estar expuesto a sonidos fuertes sin protección, no usar el tapón auditivo, hacer menos audibles los sonidos de alta frecuencia. Y estos tenemos las bocinas, las sirenas de emergencia para cubrir deficiencia. O sea, debemos tener hábitos de manejo evitando solamente que el uso de la bocina sea en casos de una situación peligrosa. La visión.
Con el transcurrir del tiempo, la capacidad visual se ve disminuida, por lo tanto, el proceso lento del individuo solamente se da cuando es sometido a un examen médico especializado. Uno no ve que, digamos, directamente uno no se ve que ya estás perdiendo la visión, ¿no? Existe ceguera nocturna, incapacidad de células para la retina para funcionarla con efectividad, ¿no? De noche algunos no tienen muy buena visión y bueno, representa un peligro para la conducción. Hay ceguera por deslumbramiento, ¿no? Con poca iluminación las pupilas se dilatan, dejan de entrar luz y él no recupera su posición normal inmediatamente al percibir la luz, crea una ceguera temporal. Las enfermedades de glaucoma, visión limitada, el uso de medicamentos con poca iluminación, deslumbramiento. En este caso, los receptores de ojo no funcionan óptimamente. Esto genera que las reacciones del ojo sean más lentas y generan estas limitaciones. Los anteojos o lentes de contacto, su no uso cuando está prescrito médicamente influye sobre la rapidez que se puede conocer el peligro. Respecto a las enfermedades, cualquier enfermedad influye sobre sus aptitudes para conducir. Puede reducir el nivel de atención, retardar el tiempo de reacción e influenciar sobre la concentración. No manejar tramos largos, averígüese sobre los efectos del medicamento que está tomando y sus implicaciones. La fatiga, ¿no? El cansancio extremo duradero de la fatiga se produce debido al prolongado manejo de un viaje monótono debido a la condición adversa del tiempo. La somnolencia, sueño, ¿no? Es un estado fisiológico de autorregulación y reposo uniforme del organismo. Frecuentemente proviene de la falta de estímulo visual o físico. Esto ocurre a menudo por los caminos donde hay muy poco cambio de entorno. Aquellos que conducen en un lugar donde están viendo solamente la carretera por tramos largos, van a sentir lo que es primero la fatiga y posteriormente la somnolencia. Condiciones en este caso son los indicadores de fatiga de la conducción, no puedes recordar los últimos kilómetros, te sales del carril, tienes pensamientos desconectados, no puedes concentrarte, bostezas continuamente, no puedes controlar tus ojos, se cierran y se salen los focos, ¿no? Como vemos la imagen, no ves las pestañas de tráfico, tienes problemas al mantener tu cabeza arriba, regresas continuamente el vehículo al carril, no entras y sales, no articulas correctamente las palabras, estás irritable, te enojas fácilmente. Típicamente los accidentes por fatiga son personas solo en un vehículo, entre la medianoche y 6 de la mañana. El vehículo que sale del camino golpea el objeto fijo, choques frontales sin intento de evitarlo o los mortales, ¿no? Eso es lo que se da. El estrés es una reacción del organismo ante cualquier acción que pueda representar un peligro o tensión, conduciendo sometido a situaciones de peligro, presionado por factores personales, pueden ser profesionales, conductor puede permanecer en el estado de estrés, apareciendo ciertos síntomas como por ejemplo la fatiga, hay sueño irregular, nerviosismo, hay impaciencia, agresividad y también aparición de ciertas dolencias, ¿no? En aquellos que por ejemplo son agresivos están con estrés. El alcohol, dependiendo de la cantidad ingerida, el alcohol causa inicialmente estímulo del cerebro asociado a una sensación de alegría, de confianza y fuerza, ¿no? Cuando tomamos alcohol a algunos se les sale el yo o el hombre, no se les sale otra personalidad, algunos se ven identificados con lo que dije. Como regla general, nunca manejas después de haber ingerido bebidas alcohólicas, ¿no? Debemos evitar totalmente el consumo de bebidas alcohólicas, las normas legales son drásticas con ellos. En cuanto al alcohol, indica el cero tolerancia, por ejemplo, para nosotros, para la conducción, ¿no? No debemos consumir absolutamente nada. Pregunta, ¿no? ¿Debo también portar el alcohol, o sea, una botella de alcohol dentro del vehículo? De acuerdo a nuestras políticas de tolerancia cero, no debo tener ninguna botella de alcohol dentro del vehículo. Elección de vehículo, ¿no? Es importante, es otro factor de lo que es el manejo defensivo, por el cual se puede dar un accidente. Hay que saber elegir el vehículo el tipo de vehículo. Es importante que todo vehículo conducir sea adecuado para el tipo de carga a trasladar, la operación a realizar. Yo no puedo cargar un equipo de repente en
que pertenece o debería llevarlo en una cama baja, en una plataforma, ¿no? Tengo que elegir el tipo de unidad adecuado y de acuerdo al peso o dimensiones que sean apropiadas, ¿no? Tengo que evaluar para eso la condición de la vía, si está asfaltada, está firmada, está en trocha, ¿no? Conocer las características del vehículo que conducimos, ¿no? Saber qué tipo de freno tiene, qué motor, qué caja, conocer las previsiones y verificaciones que debemos tener antes, durante el viaje, ¿no? Y conocer los elementos y sistemas críticos de la unidad, ¿no? ¿Cuál es lo crítico? Conocer los procedimientos a seguir en caso de que la unidad se malogre durante el viaje, ¿no? ¿Qué hacer? Conocer efectos y principios físicos de unidades durante el transporte, ¿no? Las fuerzas centrífugas, las fuerzas de gravedad, los tipos, ¿no? De unidades que existen, por ejemplo, cisternas para gas, para productos químicos, ¿no? Y diversos tipos de unidades que conocemos en el mercado. El vehículo tiene algunos sistemas que lo vamos a llamar sistemas principales de un vehículo o sistemas críticos, por ejemplo el motor, el tren de fuerza, el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, lo que es el sistema neumático, los sistemas de dirección, los sistemas de suspensión y el sistema de frenos, ¿no? En este caso todo eso hace un vehículo. El vehículo son muchos factores que intervienen para no tener, digamos, en buenas condiciones de funcionamiento el vehículo. El costo de las reparaciones pueden verse afectadas al no tener una condición operativa del vehículo. El exceso de confianza en nuestras habilidades para conducir, pero el valor de la vida humana siempre debe estar por encima de cualquier consideración económica, ¿no? Los fabricantes de vehículos han trabajado durante años y siguen trabajando para conseguir mejoras del vehículo en materia de seguridad vial, actuando la seguridad activa y seguridad pasiva, ¿no? Funcionan los vehículos con el fin de proteger la vida. Vamos a llamar a los sistemas críticos como seguridad activa, ¿no? Es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar mayor eficacia y estabilidad del vehículo en marcha y la medida de lo posible evitar un accidente. Por ejemplo, los que pertenecen a la seguridad activa tenemos el sistema de frenado, el sistema de dirección, suspensión, neumáticos, la adherencia al suelo, la iluminación, el sistema de control, la estabilidad. Estos van a actuar durante la conducción, ¿no? Debemos saber que el sistema de frenos son los dispositivos de seguridad más importantes. Deben realizar los controles necesarios para evitar no fallen. Hay que revisar las pastillas, el líquido. De cualquier problema de conducción es el dispositivo que comúnmente ocurre el conductor como defensa, ¿no? En este caso, si yo quiero detener el vehículo, voy a recurrir al freno. Los cuidados de los neumáticos en mal estado o con presión incorrecta, influyen directamente en la conducción del vehículo, ya que la banda de rodamiento puede perder adherencia del piso, comprometiendo la tracción y acción del sistema de freno. Verifique periódicamente la presión del neumático comparando con los valores indicados en las especificaciones del manual del propietario, ¿no? Pero nosotros nos regimos a las reglas mineras, ¿no? Para lo que es y las reglas del MTC, ¿no? Vamos a hablar de 4 milímetros y 3 milímetros para llantas posteriores. Para la llanta delantera, 4 milímetros y para las llantas posteriores, 3 milímetros según lo establecido por el MTC. A esto, para la minera Chinalco vamos a añadirle 1 centímetro a cada ítem, ¿no? Entonces, para la minera Chinalco estaremos hablando de 5 milímetros delantero y 4 milímetros posteriores. Tenemos la seguridad pasiva, los elementos que reducen al mínimo el daño que puede producir cuando el accidente es inevitable. Oye, no puede evitar, se venía contra mí el otro vehículo. Entonces va a actuar el cinturón de seguridad, los airbags, el chasis, la carrocería, los cristales, los apoyacabezas. Esto sí lo vamos a conocer como seguridad pasiva. Inspección del vehículo, ¿no? Identificamos los riesgos y condiciones del vehículo que puedan comprometer la seguridad del conductor, los pasajeros y la carga. Hay que chequear cómo están los estados de los sistemas críticos, ¿no? Hablábamos del neumático, el motor, hay que ver el tablero, si hay algún tipo de falla, y de esa manera prolongamos la vida útil del vehículo. Al inicio de todos los días hay que hacer un chequeo de la unidad. ¿Qué debo verificar? Los niveles de fuga, refrigerante, baterías, las fajas,
el agua, el limpiaparabrisas, las luces en general, los neumáticos, hay que ver el estado, cómo está, y la presión, ¿no? Es importante, la bocina, los espejos retrovisores, los limpiaparabrisas, los frenos, hay que probarlos si hay frenado, ¿no? En la carreta, en el tracto, los vidrios, entre otros. Vamos a tener la protección absorbiendo la fuerza de impacto, el control que ayuda a conservar digamos, del vehículo manteniéndolo en su asiento, ¿no? 3 funciones del cinturón de seguridad: protección, control y supervivencia. Protección lo protegen absorbiendo la fuerza del impacto. Control lo ayudan a conservarse el control del vehículo manteniéndolo en su asiento. Y supervivencia aumenta en más de un 50% la probabilidad de supervivencia en colisiones frontales. Tenemos las bolsas del airbag, lo que absorben la energía del impacto, ayudan a proteger la cabeza, el cuello y el tórax, reducen en un 81% el riesgo de lesiones graves, se activan a velocidades superiores a los 30 km por hora. Antes no se activan, ¿no? No se activan a velocidades de 10 km o menos, los choques laterales o vuelcos e impactos posteriores, los sistemas de seguridad complementarios, ¿no? Previenen lesiones, los apoyacabezas, ¿no? Previenen lesiones en la columna vertebral o cervicales. En un accidente controla el desplazamiento de la cabeza en relación a la columna vertebral, especialmente las vértebras del cuello. Nunca las apoyacabezas deben estar a la altura de las cejas, ¿no? En la parte sobresaliente, alineada a la cabeza en forma vertical. La nuca debe estar alejada más de 5 centímetros del apoyacabezas. Una ergonomía correcta al conducir, ¿no? Vamos a tener la posición del conductor, siempre la cabeza a la altura de la cabeza. Debe haber un puño entre lo que es el techo, ¿no? Si estoy manejando una camioneta, y mi cabeza. Mantener una posición que los frenos no se vean comprometidos, el asiento no debe estar muy hacia adelante, ¿no? Mis brazos deben estar extendidos, ubicar correctamente el volante, ¿no? A las 10:10. La ergonomía del conductor va a ayudar, digamos, bastante va a influir en el estado de fatiga. Conocer las características físicas químicas del producto que transportamos, ¿no? Ya vamos a hablar de la mercadería. Si esa mercadería necesita señalizar algún pictograma, conoce las características que transporte. Si transporta un material peligroso, esta puede reaccionar con agua o de repente con algún tipo de mezcla. Conocer la tabla de segregación de productos, conocer cómo se debe asegurar el trincado y distribuir la carga, ¿no? Muchas veces no sabemos distribuir la carga, no sabemos amarrar o de dónde se amarra, hay que saber, todo esto influye para actuar con un manejo defensivo, un manejo correcto. Conocer y observar, reasegurar la carga durante el viaje, no es solamente trincar en el origen y bueno, ya me olvido hasta que llegue, no, sino hay que chequear cada periodo de tiempo, cada parada técnica. Lo recomendable es cada 2 horas un espacio de 15 minutos, ¿no? Hacer 5 minutos, depende de pausas activas, y los otros minutos utilizarlos también para el chequeo de la carga. Conocer mi plan de contingencia de acuerdo al producto que transporto. La normativa legal, el código de tránsito, ¿no? Establece, ¿no? Lo que es conocer la M16, transportar materiales sueltos u otros sin importar las medidas de seguridad que impidan la caída de la vía, se califica como muy grave y la multa es el 12% de la UIT, y la medida preventiva es la retención del vehículo. Factores que afectan la carga durante el transporte, el movimiento de vehículo, ¿no? Sabemos que el movimiento mecánico afecta la carga, la aceleración, el frenado, las curvas pronunciadas, la vibración, el impacto debido a las regulaciones de la superficie de la carretera, ¿no? Así como la carga, si es sólido, es líquido o gaseoso, también va a influir en lo que es las fuerzas que interactúan en el movimiento de la carga. La estiba, ¿no? Cómo se estiva la carga. El trincado, ¿no? Es importante. Acción que inmoviliza la carga por medio de elementos de sujeción. Esto pueden utilizarse, por ejemplo, fajas, cadenas. En otros lugares también se usan con cables. Para nuestro caso, utilizar
fajas, cadenas y templadores, ¿no? Y las fajas también utilizamos con lo que son los raches o los malacates. Los lineamientos básicos de la estiba, ¿no? Una buena estiba se inicia con la unitarización de la mercadería, ¿no? O sea, tratar de unificarlas. ¿Y cómo se logra eso? Utilizando las tolderas. Se logra utilizando cajones, paletas, jabas, sujetadores, metal plástico, ¿no? O sea, tratar de hacerlo como si fuera uno solo. La estiba sobre la mercadería, plataforma unidad competente, no el jefe de almacén, la estiba del transportista y el conductor, quienes conjuntamente planifican la forma de cómo se debe estibar la carga. Se debe clasificar la carga de acuerdo a su naturaleza, sus principios físicos, ¿no? Que no se deben combinar cargas que se puedan mezclar y de repente reaccionar, las características de las dimensiones, capacidad, área de almacenaje, capacidad de los elementos de trinca, ¿no? La idoneidad del vehículo, que sea el tipo de vehículo a transportar, la ubicación del vehículo, ¿no? Las condiciones meteorológicas, la geografía y la duración del viaje. La mercadería, para conocer un poquito más, cuando se mueve con un vehículo, la aceleración delantera es el 80% del peso de la carga que influye en la fuerza de frenado. La fuerza trasera influye en un 50% y las laterales en un 50%. Y hacia arriba, cuando no se sujeta, es un 20% de su peso. Algunos dispositivos de trinca que conocemos son los templadores, tenemos las cadenas, tenemos las cintas o fajas y los traches. ¿Cuántos sistemas de fijación debe utilizar? Hay una regla, una fórmula bien sencilla, ¿no? Es el peso de la carga entre 2 y eso debo dividirlo entre la carga límite de trabajo del sistema de fijación. ¿Y dónde encuentro esa carga límite de trabajo? Es en la faja, ¿no? Por ejemplo, si mi peso de la carga pesa 20, entre 2 serían 10, pero yo tengo una faja que resiste 3 toneladas. Entonces decimos 10 entre 3 a 3 puntos y tantos, ¿no? Ya. Entonces debo utilizar, como no se utiliza decimales, siempre se redondea hacia arriba, o sea, sería 4 fajas. Factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad se define como la razón entre la carga límite de la rotura y la carga límite de trabajo. Siempre existe un factor de seguridad. Los factores de seguridad para las fajas que tenemos al 50%, o sea que para que se rompa, si su capacidad es de 3 del trabajo, sería 6 para que se rompa. Algún ejemplo aquí, ¿no? Si me sale 1.53, eso quiere decir 2 fajas. La mercadería, etiquetado, ¿no? Hay que saber la simbología de etiquetado universal, ¿no? Esto quiere decir frágil. Esto quiere decir que se puede elevar hacia arriba. Esto quiere decir que hay que protegerlo de la lluvia, ¿no? No debe entrar en contacto con el agua. Las cargas peligrosas, ¿no? Tenemos las 9 clases, ¿no? La primera, explosivos, lo que son los gases inflamables, ¿no? Tenemos los gases no inflamables, el líquido inflamable, el sólido inflamable, ¿no? El sólido inflamable, también tenemos lo que son los comburentes, tenemos lo que son los venenos, ¿no? Tóxicos, los radioactivos, ¿no? En este caso tenemos los corrosivos, ¿no? Y los misceláneos. Estas clases de productos tienen su hoja MCDS con el cual se transporta. Si hablamos de incompatibilidad química de sustancias, ¿no? Algunas pueden producir emisión de gases tóxicos, emisión de corrosivos, formación de líquido corrosivo, reacción explosiva, reacción exotérmica, formación de productos sensibles, fricción al choque. Algunos productos son bastante sensibles para cuando haya reacción. Podemos generar gases que puedan romper los recipientes del contenedor, ¿no? Calentamiento de sustancias. En algunos productos, cuando se calientan a una temperatura incluso del cuerpo, estas puedan reaccionar. Esta es la tabla de segregación. Vamos a ver, digamos, el 1, que pertenece a la clase explosivos. Se podrá transportar con la clase 9
Esta tabla indica que no, pero sí puede transportarse. Por ejemplo, si son de la misma clase 1, o sea, son explosivos, estas sí pueden ir juntos. Otro ejemplo, por acá podemos tener la 4.1, ¿no? Se podrá transportar con la 1. Según esta tabla nos dice que sí, ¿no? Pero ¿con quién no se podría transportar? Con la clase 6. ¿Quién es la clase 6? Son los tóxicos. La rotulación del vehículo en cuanto a sus 4 costados, ¿no? Para caso de material peligroso, cada rótulo, por ejemplo el UN, la clase del producto, debe ser por sus 4 lados. Aquí tenemos algunos ejemplos, un pequeño break, ¿no? Respecto a la condición del entorno o condiciones adversas, ya esta es la última parte del curso, esto todo aquello que en nuestro alrededor y pueda influenciar en la conducción, como el clima de la vida de las personas y animales. Debemos saber identificar cada variación de condición de nuestro entorno, debemos saber hacer frente a cada cambio en el entorno, establecer las estrategias o técnicas para evitar accidentes y disminuir su severidad por los cambios y condiciones del entorno. En buenas condiciones de distancia de seguridad es de la de 3 segundos y en condiciones adversas vamos a decir la regla de los 6 segundos. Debemos tener presente que usando la regla de los 3 segundos su vehículo gastará menos freno, los frenos durarán más tiempo y se disminuirá el consumo de combustible, logrando así economizar el tiempo y dinero. Más importante aún es aquel que usa la regla de los 3 segundos, se tendrá una distancia más segura para detener el vehículo en caso de que el conductor de adelante se detenga imprevistamente. Las condiciones de demasiada luz, utilice el parasol, ¿no? Utilice los anteojos de sol, mantenga limpios los vidrios, especialmente en las parabrisas, aumente la distancia de seguimiento a 1 segundo más, ¿no? Cada vez que note una condición adversa, evite las luces del vehículo que se vienen en sentido contrario, mirar hacia el costado, ¿no? Evitar el resplandor, el retrovisor, las luces del vehículo detrás y reduzca la velocidad. El tránsito es otra de las condiciones adversas. Las condiciones de tráfico son las combinaciones de que se encuentran a diario, distintos tipos y tamaños de vehículos, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos en Lima, el tránsito es bastante congestionado. La conducción en carretera, ¿no? Es distinto conducir en ciudad y en lo que es carretera, ¿no? En carretera conduce la característica más, lo que se ve en lo sinuoso, ¿no? Los tramos largos, ¿no? Tenemos lo que son los factores climáticos, vamos a tener ahí la lluvia, la niebla, el hielo, la nieve, entre otros factores. Si conduce de noche, ¿no? Hay que ver la condición, si conduce con lluvia o si conduce con niebla. La comunidad es otro de los factores adversos, ¿no? Debemos tener en cuenta que las comunidades presentes en nuestro recorrido entienden sus hábitos y costumbres. Hay comunidades donde festejan, por ejemplo, su fiesta patronal en plena vía, ¿no? Hay que respetarlos. Si tú no respetas de repente esa comunidad, los caldeas los ánimos y pueden terminar reventándote la parabrisa, entre otros daños a tu vehículo o de repente no dejándote transitar. No tenemos lo que son los animales, en mucho de nuestra ruta nacional tenemos pues, animales que son pastorados por personas que también hacen una actividad económica, hay que respetar ese tipo de situación, ¿no? Y bueno, y lo más importante que debemos saber que en ciertas comunidades el valor del tipo de, digamos, de animal que tienen, sobre todo si es una zona ganadera, pues les va a costar muchas veces en dólares, ¿no? Tenemos las personas, también es otro factor, ¿no? Digamos de condiciones del entorno, tenemos al peatón, a los ciclistas, a otros conductores, ¿no? Los pasajeros también son un factor que influye en las condiciones adversas. Tenemos las autoridades, ¿no? Es necesario que las entidades de apoyo cuenten con nuestro recorrido para poder recurrir a aquellos que ocurra un accidente, ¿no? La Policía Nacional de Carreteras, las postas de salud, los puestos de control, también son condiciones del entorno. Por ejemplo, puede haber un policía que está regulando el tránsito o la Sutran que está haciendo su trabajo de fiscalización, ¿no? La iluminación. Para poder realizar la conducción segura es necesario contar con un nivel de luz adecuado, ¿no? Al ingresar,
si tenemos pocas luces porque de repente no están bien limpios los faros, ¿no? que iluminan o no están botando la iluminación, los lux correctos. Las consideraciones de vehículos de mayor tamaño no tienen un ángulo ciegos, no se observan la cara del vehículo en sus ojos retrovisores, estos pueden ser observados para el conductor. Necesitan una mayor área del lateral en el momento de girar, la distancia de seguimiento debe controlar mientras se encuentre detrás del camión. Reducir los puntos ciegos, ¿no? Nosotros hay que ver, para el caso del vehículo camión tenemos solamente la A, la C, ¿no? Y este tipo de espejos va a ayudar que, digamos, en el giro se pueda observar. Para el caso de vehículos de camioneta tenemos un espejo adicional al centro, ¿no? Reduzca la velocidad y trate de ubicarse el vehículo de emergencia, ¿no? Pase el carril derecho por la vía, deténgase si es posible. Si al moverse a la derecha no es posible, manténgase a su derecha lo más que pueda, detenga hasta que el vehículo de emergencia ya haya pasado, ¿no? Cuando hay un vehículo de emergencia, lo preferible es darle la vía para que pueda seguir transitando. Recuerden que hay una vida y esto puede ser la suya también en algún momento. Y si usted no colabora con un vehículo de emergencia, pues una vida estaría corriendo peligro, ¿no? Los terceros, ¿no? En la red de vía nacional compartimos la carretera de vehículos de carga de pasajeros y particulares, entre otros. No tenemos que ser conscientes como conductores defensivos de sus malas actitudes en el manejo, ¿no? Por tal motivo debemos estar alertas para no ser sorprendidos, debemos aplicar estrategias para evitar los accidentes y controlar estos riesgos de seguridad. Conductores con incapacidad al volante, ¿no? También hay conductores que han ingerido alcohol, conductores que han ingerido drogas o se automedican, conductores que han ingerido bebidas energizantes, ¿no? Cuántos no se han tomado su bol, ¿no? El campeón, yo no sé, una serie de energizantes que hoy en día, el toro, ¿no? Conductores que han ingerido medicamentos naturales acompañados de automedicación, ¿no? Hoy me he tomado mi ramita, me he tomado no, era una chichita, aguardiente, con cañazo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que controlarlo. Si bebes alcohol, conduces y eliges quién te llevará a casa, ¿no? Hay que tener el hábito de que si has ingerido licor, debe haber alguien que tome el control del volante, ¿no? y tú no te expongas al peligro. Los conductores distraídos, ¿no? De cuántos nos hemos tocado con esto, ¿no? De que responder un mensaje de texto, sacar ambas manos del volante, en el caso de las damas, ¿no? Hacer uso de repente de maquillaje u otros, o contestar el teléfono. Sobre todo las mujeres tienen el hábito, por ejemplo, de hacer varias cosas mientras hacen una, ¿no? Esto pero puede producir o aumentar la posibilidad de accidentes. Las distracciones, ¿no? La distracción es algo visto, oído, sentido e incluso pensando que aparte del en este caso apartas o desvías la mente de la atención de la conducción. Un claro ejemplo de distracción pues es, por ejemplo, el hecho de que cojo el teléfono de repente hasta para cambiar la música, es un tema de distracción, o un mensaje de texto, ¿no? Que me llega al WhatsApp. ¿Por qué decimos que fuera distracciones? Porque si hacemos un conteo, ¿no? El encender el cigarrillo nos toma aproximadamente 4 segundos. Ajustar la radio o el CD o el USB más o menos aproximadamente 6 segundos. Responder a una llamada desde que digamos nos timbra el teléfono hasta que cogemos son 8 segundos. Marcar un número de teléfono 13 segundos, ¿no? Hasta que buscamos el contacto. Ahora, muchos pueden decir, oye, pero 8 segundos no es lo que me tomo, ¿no? Es el responder, ¿no? Ahora, de ahí, ¿cuántos segundos te puedas tomar hablando? Algunos se toman horas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no?
Los adultos necesariamente, en este caso debemos hablar de conductor cansado, ¿no? Y los adultos necesarios es descansar de 7 a 9 horas todas las noches, no puedes mantener el foco o tener los ojos abiertos, no dejas de bostezar teniendo pensamientos errantes, aumentas y disminuyes la velocidad, ¿no? Cuando hay un conductor cansado, mejor duerma lo suficiente y como alivia antes de conducir, ¿no? Realiza las paradas con frecuencia, haga y siéntase brevemente, nunca se automedique o tome medicamentos que provoquen más somnolencia. Si hablamos del conductor agresivo, ¿no? Usted es el único que controla su conducta detrás del volante, ¿no? ¿Cuánto nos hemos visto ahí? Oye, deme pase. Y hablamos de todo, ¿no? Nos recordamos al papá, le mandamos saludos a la mamá, entonces evita o controle sus impulsos para que de esa manera no se agrave la situación, controle sus emociones. Bueno, muchos recuerdan el conductor pistolita, ¿no? Este conductor no iba en sentido contrario y todavía con la pistola, ¿no? Los 3 pasos para recuperar el control, ¿no? Esta es una técnica. Reflexiona, ¿por qué estoy enojado? Reformula, ¿qué puedo hacer para mantener el control? Y refocaliza, piense en otra cosa más agradable. Las inspecciones vehiculares, ¿no? En la actualidad contamos con inspecciones técnicas vehiculares anuales y semestrales. Va a depender si mi vehículo, por ejemplo, es para material peligroso, será 6 meses, y si es una inspección general, anual, ¿no? ¿Cómo evitamos los accidentes? Se puede evitar, ¿no? Todo accidente es evitable, ¿no? Que, por ejemplo, el exceso de velocidad se puede evitar, la influencia del conductor, influencia del peatón, ebriedad del conductor, una falla mecánica se puede evitar, ¿no? Reportándolo siempre las fallas que tengan, las pistas en mal estado, ¿no? Exceso de carga, falta de luces. La fórmula para evitar choques frontales, las 4M, mira o lee la carretera, manténgase a la derecha, merme o reduzca la velocidad y maniobre hacia afuera de la carretera. Vamos a hablar de la distancia de parado, detención, la distancia de reacción y la distancia de frenado, ¿no? La distancia de detención va a ser entre la suma de la distancia de reacción, en otras palabras, que es de que mi cabeza piensa y reacciona para poner el pie en el pedal, ¿no? Y la distancia de frenado desde que el pie pisa el freno hasta que el vehículo se detenga. Vamos a decir que es el espacio de recorrido por el cual el vehículo desde que su conductor acciona el freno hasta que se detiene. Eso se llama distancia de detención. A mayor velocidad y masa, mayor distancia. Si estás transitando en piso húmedo, aumenta la distancia, ¿no? Otros factores de condiciones de freno también aumenta la distancia. Algunos ejemplos, ¿no? A 40 km por hora, ¿no? Por ejemplo, avanzo 19 metros sería mi distancia de detención. A 60, 35 metros. A 90, 65 metros. ¿Qué significa los 25 metros? Es desde que yo pienso hasta que acciono el freno son 25 metros. Hasta que se detiene 40 metros adicionales. En pavimento húmedo esto varía, ¿no? O sea, si voy a 60, 17 lo que pienso y 71, mira, comparamos con este dato, 88 metros se detendría. Bueno, y acá tenemos una tabla para tener una referencia. El éxito en el camino no es evitar las distracciones, respetar las velocidades, ¿no? Utilizar el vehículo adecuado, abrocharse los cinturones, utilizar todo lo que se está aprendiendo en el curso. Las estrategias para mantener un colchón de espacio de visibilidad es para anticiparnos los riesgos de tiempo para tomar decisiones, ¿no? Vea siempre hacia adelante, lo más de 15 segundos, mantenga un panorama de visión, mantenga sus ojos continuos en movimiento de los 4 espejos de los 4 segundos, deja siempre una salida manteniendo su salida del colchón de espacio y asegúrese que nosotros nos vean, ¿no? Tienes que asegurarte. Algunas estrategias más, evite que la marcha hacia atrás cuando sea posible. Si es inevitable, debemos tener presente lo siguiente, ¿no? Verifique que primero el área donde piensa hacer la maniobra de retroceso. Efectúe la marcha atrás lenta y cuidadosamente, nadie lo presiona. Mantenga al tanto las áreas a ángulos muertos. Mire hacia adelante, a los lados, hacia atrás, mientras efectúa la marcha atrás.
Efectúa la marcha atrás distancia no más allá de necesaria. Siempre realiza esta maniobra una persona que se oriente hacia afuera de la unidad. La velocidad, el conductor, el responsable de seleccionar la velocidad segura a la que pueda circular, evaluando diversos factores que pueden efectuar su conducción. Las leyes naturales demuestran que a mayor velocidad el vehículo necesita mayor distancia de atención. Algunos ejemplos, ¿no? Los puntos ciegos, ¿no? Tenemos a la derecha, a la izquierda, ¿no? Adelante, hacia atrás. Tenemos que ver en adelante, ¿no? En qué lado de adelante está mi punto ciego. Adelantamiento en forma segura. Conserve la distancia segura de seguimiento. Mira hacia adelante, mira hacia atrás, avise que va a girar a la izquierda y examine los ángulos muertos. Desplácese completamente hacia el carril por el cual va a pasar. Acelere, si es necesario, comuníquele, avise que va a girar a la derecha y examine los ángulos muertos. Complete la maniobra y desplace a la derecha, apague el señal de giro y conserva su vehículo correctamente. En las intersecciones, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, la mayor posibilidad de accidentes se produce en una intersección. En las ciudades o zonas urbanas, más de la mitad de choques se producen en las intersecciones, ¿no? Debemos utilizar la técnica de la aceleración demorada que nos permitirá asegurarnos que la intersección esté libre para manejar si tenemos vehículos al costado, ¿no? Protejamos que ellos permitiendo que ingresen primero. ¿Qué es una técnica de aceleración demorada? Es sencillamente cuando yo ingreso entre dos o más vehículos, primero que pase el resto, y cuando ya veo que la vía está, que ya avanzaron todos dentro de tránsito, ¿no? Esa es la técnica de la aceleración demorada. Demora un poco para salir, pero evaluando mi entorno, ¿no? Condiciones físicas, ¿no? El alcohol, ¿no? Conducir para la vida, ¿no? El vehículo, el sistema de seguridad, la mercadería, las condiciones adversas del conductor, los tipos de conductores, ¿no? El accidente evitable, la velocidad, los 10 hábitos del conductor defensivo, ¿no? Usar el cinturón de seguridad, evaluar las condiciones de manejo, no conducir intoxicado, usar estrategias que pensarías, evitar las distracciones al conducir, mantener el control de las emociones, reflexiones, reformule y refoculicen, no conduce si se siente cansado, mantenga una distancia indicada entre vehículos, tener siempre un plan REA, considere que los demás conductores sean comunicados amables. Las 10 reglas del manejo defensivo de la vida y el manejo defensivo, ¿no? Conducir vehículos u operar equipos móviles sin autorización interna respectiva. Está prohibido omitir el uso de cinturón de seguridad, exceden los límites de velocidad, así como también abandonar una unidad con el motor encendido o sin el freno estacionado. Está prohibido usar los celulares o tabletas o audífonos en general mientras se opere o equipo conduzca vehículos o se ejecuten tareas. ¿Qué decisión debes tomar a partir de hoy? ¿Deseas salvar tu vida? ¿Deseas salvar la vida de tus seres queridos? ¿Deseas salvar la vida de tus amigos y compañeros? Sé un conductor seguro, tu familia te espera, ¿no? La importancia de la seguridad vial, difunde el derecho de los deberes de las personas como peatones conductores, valora la vida de la propia vida de los demás, preserva el orden y garantiza los principios básicos de convivencia en una sociedad y promueve una cultura compartiendo la seguridad vial, no previene accidentes de tránsito. Esto, si se difundiera en los colegios, sería bastante bueno porque de esa manera evitaríamos tantos accidentes en carretera. Muchas gracias.